Ahí sí. Ya. Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar con los que están presentes. Hay solo 30 presentes. Nos falta que lleguen otros 30 más. Mi nombre es Waldo y estamos aquí conectados con la profesora Marcela Julio y además está conectada Nicole Roldán, quien probablemente, porque no podemos hacerlo oficial todavía, pero probablemente va a ser la profesora de cátedra del otro paralelo. Ya le estoy diciendo un spoiler. Como les mencioné, estamos haciendo esta clase virtual, no porque este curso va a ser virtual para nada, es porque, como les comenté en el correo, a los que les llegó, porque parece que no les llegó a todo el correo, eh, tenemos un problema de que los preinscritos son 61 y las salas que están asignadas no aguantan 61 personas, entonces no queríamos pasar un bochorno de tener gente afuera de la sala en la primera sesión, entonces nos autorizaron a hacer esta sesión online. Y claro, como yo les comentaba como spoiler, se está tratando de resolver esto abriendo otro paralelo de cátedra, y si esto es así, bueno, la cátedra probablemente la haría Nicole Roldán, que está ahí conectada con su trajecito rosado. Bueno, de todas formas, ¿no es cierto? Para la tranquilidad de ustedes, bueno, quizás ustedes ya conocen a Marcelo, algunos me conocen a mí. Como ustedes saben, este curso se llama Bioquímica Analítica. La tercera parte del nombre del curso experimental, yo creo que está de más, porque como que poner bioquímica analítica, es obvio que es experimental, ¿no es cierto? Pero, y la parte de bioquímica, como está estructurado el ramo, la parte bioquímica la haría Marcela, que es experta en bioquímica, ¿no es cierto? De hecho voy a proyectar ahora la programación inmediatamente. Deme un segundo. Aquí está. Como les decía, y perdonen que no aparezca, perdón Nicole que no aparezca todavía, pero tenemos que esperar la oficialidad de la jefatura de docencia. Como les mencionaba, la componente bioquímica, aquí la profesora Marcela, que está presente, es la experta en bioquímica, y no sé, Marcela, te presentas para los que no te conocen. Hola, yo soy Marcela Julio. Sí, como dice Waldo, yo tomo el curso en la segunda unidad o en la segunda mitad para aportar la parte bioquímica de la asignatura. Así que todavía no nos vamos a ver. Súper. La parte analítica o químico-analítica la toco yo, que en mi especialidad es la química analítica. Y bueno, entre Marcela y yo hacemos este curso, pero el otro paralelo lo haría Nicole, porque Nicole es tan experta y tan seca que ella domina la parte bioquímica, la parte analítica. O sea, si sumamos a Marcela y a mí, los dos juntos nos acercamos a lo que es Nicole, para que ustedes vean la magnitud de profesora que es Nicole. ¿Ya? Nicole es de formación bioquímica y además hizo su doctorado en analítica, así que Nicole, si te quieres presentar mientras tanto. Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Nicole. Como que no puedo aportar mucho de lo que dijo el profe. Me da un poco de vergüenza, pero fui alumna de ambos profes y nada, pues sacar lo mejor de ellos nomás y que podamos hacer el curso bien. Eso es lo único que espero. Y ojalá se abra el curso. Eso, así que ahí nos vamos a estar viendo. Claro. Y ahí, exactamente como yo le mencionaba, Nicole puede cubrir ambas partes porque tiene experiencia en investigación, y no solamente formación, sino que en investigación en ambas áreas. Así que yo creo que si se abriera otro paralelo va a estar cubierta todas las áreas. Y les voy a presentar a continuación el programa de la asignatura. Por favor, me pueden interrumpir en cualquier momento si tienen alguna duda, alguna consulta. Si es que hay alguien en la sala de espera y no me he dado cuenta, cualquier cosa me dice. Aquí está el programa de la asignatura. Bueno, aquí hay toda una descripción, ¿no es cierto?, de algunas recomendaciones, tanto de lo que tiene que ver con prerequisitos, ¿no es cierto? Ahí ustedes lo pueden leer. También está recomendaciones respecto de, ojalá que no tomen este curso con choque de horario, que puedan asistir a todas las clases, ¿no es cierto? Yo sé que a veces por razones eh, individuales eso no es posible, pero si pueden evitarlo, por favor evítenlo porque no es muy perjudicial. Además, este curso, como está marcado en negrito, como ustedes son muchos y además no todos son de la misma generación,
las fechas del horario, las pruebas, los exámenes, de antemano nosotros le decimos, no se van a modificar, no por voluntad, porque nunca funciona armar un cambio de horas ni de pruebas ni nada con tanta gente, ¿ya? Entonces todo esto que está acá va a quedar con toda seguridad fijo, salvo que exista algo de fuerza mayor, alguna toma, algún paro, no sé qué esperamos que no sé, ¿ya? Y aquí están las ponderaciones del curso, ¿no es cierto? Como ustedes saben... ¿Cómo se llama? Perdón, ¿alguien preguntó algo? Ah, no, ya, un audio se escapó. Como les decía, esto tiene una cátedra y tiene un laboratorio. La cátedra vale 60%, el laboratorio vale 40%, y muy importante, aquí no existe prueba no rendida. O sea, si una persona tiene una justificación porque el día de una evaluación no pudo ir o no pudo mandar una evaluación, se hará una recalendarización para tomar esa misma evaluación. O sea, aquí no va a haber una prueba no rendida, ni una prueba acumulativa, ni nada por el estilo. Nosotros vamos a ir ahí tratando de ser bien rigurosos con eso. Y como comentábamos, este curso tiene dos bloques. El primer bloque es el bloque analítico, que por eso voy a partir yo. Y el segundo bloque es el bloque bioquímico. Y el bloque analítico va a estar, se va a calificar, ¿no es cierto?, con 2 notas, y ahí está más o menos descrita. Quizás lo que está descrito ahí todavía no le hace sentido porque habla de algunos contenidos, pero va a tener una nota que es una evaluación más descriptiva de las teorías cromatográficas, y la segunda nota va a ser una evaluación que es más prescriptiva, o sea, que ustedes hagan alguna especie de recomendación profesional en algunos casos de método analítico. Y el segundo bloque, tú, Marcela, no sé si quieres explicarlo porque vi que tenías ahí 4 evaluaciones parciales. Parece que rechacé a alguien. Espérense. Dale, Marcela, disculpa. Yo el segundo bloque lo tengo estructurado con 4, son 4 trabajos. Ya son trabajos breves, pero que requieren de revisar literatura científica de manera crítica. ¿Ya? Entonces no es simplemente escoger un trabajo, un paper, no se asigna el paper, sino que ustedes van a tener algunas instrucciones sobre las características del material de referencia que tienen que emplear. Van a preparar su informe de acuerdo con una pauta y ustedes tienen que actuar de forma crítica, entonces tienen que proponer ajustes o mejoras que se pudieran hacer, señalar proyecciones, ¿ya? Esos son 4 y son, como digo yo, son de breve extensión, por eso son varios trabajos. Vale. Y el laboratorio, como ya lo mencioné, que valía un 40% y la cátedra un 60%, pero lo que se refiere al laboratorio va a estar compuesto por mitad de la nota el desempeño en el laboratorio y la otra mitad un informe de laboratorio. ¿Ok? Y aquí están los criterios de exhibición. Nota de presentación a examen mayor o igual a 5 y que tengan asistencia completa a los laboratorios estarían eximidos sin ningún requisito, ¿no es cierto?, adicional, y el resto del estudiante va a estar obligado a rendir examen, y estos casos limítrofes, ¿no es cierto?, se van a considerar solo si es que tienen una excelente asistencia académica. Ya, esa es un poco la idea. ¿Ok? Y vayan ya registrando la fecha de examen, ojalá que no lo den, digamos, pero siempre es bueno tenerlo marcado. Lunes 12 de diciembre va a estar la fecha del examen a esta hora de la cátedra, probablemente. La vamos a marcar, siempre respetamos la hora, para que no les vaya a chocar con otro examen, por si acaso. Y bueno, y como ustedes saben, a nivel de toda la universidad, 60% vale la nota de presentación al examen y 40% vale el examen en caso que lo den. No hay examen oral, o sea, el examen culmina ahí y no hay otra oportunidad. También eso que lo tengan presente, ¿ya? Eso respecto a la distribución general del curso. No sé si tienen alguna consulta hasta acá. Profe, hola, ¿Sí? buenas. Hola. Mi consulta es del laboratorio, ¿es un informe final o es como un informe laboratorio tras laboratorio que se acumula la nota y sale como un promedio? Yo puedo aportar ahí un poquito. Uh-huh. Hay algunos laboratorios que son
unitarios, es decir, que la actividad se completa en esa sesión y en esos casos el informe comprende solo esa sesión. Y hay otros laboratorios que son un poquito más extensos, entonces en ese caso el informe puede ser de la combinación de más de una sesión. Pero ahí se les va a entregar una guía de laboratorio en donde van a estar todos los detalles para que ustedes sepan bien de qué se trata cada una de las sesiones. Muchas gracias. Aquí me mencionan por chat que el 12 de diciembre hay un examen de inmunología. Pregunta, ¿a qué hora? Por favor, si lo pueden... ¿Por qué les pregunto la hora? Porque nosotros vamos a poner un examen a la hora de la cátedra, ¿ya? Por lo tanto, en estricto rigor, salvo que hayan tomado inmunología con choque de horario ese día, y no tengo idea de la hora de inmunología, ¿no es cierto? El día lunes, si es que tiene el examen de inmunología, por ejemplo, el mismo día, pero más temprano, más tarde, o es más temprano, pero el examen de inmunología involucra, no sé, 6 horas, y quieren tomar toda la mañana, bueno, todavía estamos a tiempo un poco de ajustar esa fecha del examen, ¿ya? Pero en estricto rigor no debería haber choque, a las 9:45, ya. Si empieza a las 9:45, y me imagino que va a estar terminando a las, espero, a las 12:10, ¿no es cierto? No debería haber choque con este curso, ¿ya? Pero miren, déjenme, lo vamos a discutir con Marcela, qué tanta extensión va a tener el examen nuestro, y ver si es que podemos ahí ver, o una extensión acotada para que no choque con este examen, de forma que, asumiendo que este examen va a estar terminando a las 12:10, no debería haber problema. Pero Waldo, Sí. la clave que empieza a las 9:45 termina a las 10:50. Sí, no, por eso yo estoy preguntando la extensión del examen, porque hay profesores que de repente ponen un examen y se toman más allá de la hora que tiene su curso. O sea, no vaya a ser que la inmunología de 9:45 a las 1, ¿no es cierto? Y ahí sí que tenemos problemas, ¿ya? Entonces, por favor, averigüen la extensión de ese examen, si es que toma la hora de cátedra que debería tomar, ¿no es cierto? O si ese es un examen atípico y toma 6 horas, ¿ya? Si pueden dar esa información, a ver si es que tenemos que hacer algún cambio, ¿ya? Ojalá no tengamos que hacer un cambio, le digo, porque es muy difícil hacer un cambio y que coordinen para los 61 personas, porque si le decimos ahora, ya lo dejamos para el miércoles, van a haber otras personas que dicen, es que el miércoles tenemos este otro examen, y ahí empezamos en un jaque mate en donde no podemos hacer mucho, ¿ya? Eso. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Bueno, aquí en esta parte hay una recomendación, ¿no es cierto? Que por favor sean puntuales, vayan a clase. Por favor, participen de las discusiones porque este es un curso avanzado, ¿no es cierto?, que implica, para desarrollar habilidades científicas y profesionales, implica también interacción, ¿no es cierto?, opiniones, y obviamente que el avance en los estudios va a servir para que estas discusiones sean fructíferas, ¿no es cierto?, y no sean discusiones súper básicas. Entonces vayan ya imaginándose ustedes ahí a puerta ya de titularse, ya para que vayan mostrando integración de contenido, y no se vayan quedando atrás en aspectos simples, ¿ya? Bueno, ustedes nos pueden contactar por correo, si quieren ir a nuestra oficina tampoco hay ningún problema, vayan, les insto que vayan, ¿no es cierto? Solamente traten de, si van a ir, traten de preguntar antes para que no vayan en vano, sobre todo los que viajan, ¿no es cierto? No vayan a viajar ahí a la oficina y después no estemos. Entonces, ahí ustedes nos contactan, dicen, profe, va a estar ahí a tal hora, que nosotros le decimos sí, no, o a esta otra hora. Pero vayan por favor a la oficina a preguntar si es que tienen dudas, quieren repasar algunas cosas, ¿ya? Y bueno, el tema de la evaluación, nosotros ponemos aquí una fecha de un plazo no inferior a 20 días desde la entrega de la evaluación para cualquier inquietud respecto a los criterios de evaluación, la nota, la corrección, etc. De forma que ustedes tengan sus notas claras y no vamos a tratar de evitar esto de que el día antes de la evaluación, si es que se eximen o no, estar corrigiendo cosas, ¿no es cierto?, para tratar de controlar un poco esto. Y aquí está más o menos la distribución, digo más o menos porque si todo sale bien va a quedar así, ¿ya? Pero repito, como a veces hay imponderables, probablemente hay que ajustar esto. Aquí está más o menos la distribución de las sesiones y probablemente lo que más le interesa a ustedes de las evaluaciones, ¿ya? Por mi parte, ¿no es cierto?, la primera evaluación de mi bloque, recuerden que en mi bloque, el analítico, por así decirlo, tiene 2 notas.
La primera nota sí es una evaluación presencial, tradicional, una prueba, porque hay que hacer algunos cálculos para dominar ciertas teorías, esa va a ser un poco más tradicional, y tiene un día, ¿ya? Y este día es, dentro de la semana del 29 de agosto, es el jueves, a ver acá, jueves 1 de septiembre sería ese día, ¿ya? Y la evaluación 2 del bloque analítico, esa va a ser en la semana del 26 de septiembre, post 18, ¿no es cierto? Y esa ya es más, digamos, es más de presentaciones de casos, discusión de algunos artículos, etcétera. Por eso está dividido en 3 bloques, porque la idea es escuchar algunas presentaciones y algunas preguntas, etcétera, ¿ya? Y el bloque analítico duraría hasta la primera semana de octubre, ahí, ¿no es cierto? Y esa misma semana comenzaríamos ya con el bloque bioquímico. Ahí están considerados algunos feriados, ¿no es cierto? Están consideradas entre comillas, semana sin clases ni evaluaciones, porque no es una semana, esa semana es solamente de miércoles a viernes, no hay evaluación, ¿ya? Pero también hay un feriado entre medio, ¿no es cierto? Y las sesiones durarían hasta al término del periodo lectivo, ¿no es cierto?, que es la semana del 28 de noviembre, y ahí están los análisis de casos a los que se refería Marcela para la evaluación, ¿ya? Pero ojo que eso de que Sí, dice sí. análisis de casos son de casos de ese sí, tema, tiene razón, pero tiene razón, las perdón. evaluaciones van a ir intercaladas, no puse las fechas, sí. Sí, son no calendarizadas las tuyas, ¿no es cierto? Son porque Tengo tú que calendarizarlas, sí. Claro, ya, Me faltó súper. eso. Vale. Ahí lo van viendo en el bloque de Marcela, ¿ya? Profesor, disculpe, Sí, Lourdes. ¿se escucha? Sí, Sí, que estoy perfecto. desde... Ya. Profe, ¿eso de evaluación de casos a cada personal le va a tocar un caso o cómo es? Que me conecté un poco tarde, entonces no sé si lo explico. ¿Te refieres al bloque de analítico o al bloque de bioquímica? Porque en el bloque analítica también vemos casos. Por ejemplo, la semana del 26 de septiembre, ustedes van a tener que analizar algunos, no, de hecho ustedes pueden proponerlos también, analizar algunos métodos analíticos que involucren separaciones y presentarlo, defenderlo, evaluarlo, ¿no es cierto? Eso, en el caso de mi bloque, eso no se van a entregar, vamos a tratar de dar libertad, salvo que ustedes no tengan ninguno y ahí le doy uno. En el caso de tuyo, Marcela, ahí si quieres explicar, por favor. También se entrega libertad, se da como un tema paraguas, por ejemplo, no sé, precipitación fraccionada de proteínas que provengan de muestras humanas. ¿Ve? General. Entonces ustedes tienen que buscar el material que concuerde con esas características, pero no es muy difícil que coincidan entre grupo y grupo. Por eso se les da esa cierta libertad para que también los temas varíen, no sea un mismo tema para todos. Ya, perfecto. ¿Sí? ¿Responde Sí, la pregunta? Sí. Sí, profe, muchas gracias. Vale. Y bueno, estos son ya datos respecto a los laboratorios, ¿no es cierto? Van a ser grupos de 2 o grupos de 3 en el caso de que exista imparidad. Y los laboratorios van a estar divididos en 2 módulos, ¿no es cierto? Un módulo de prácticas guiadas y un módulo que son prácticas semi-guiadas, ¿ya? Porque obviamente nosotros tenemos que equilibrar, por un lado, que ustedes dominen ciertas técnicas de separación y otro lado ya que ustedes la apliquen con cierta libertad, ¿no es cierto? Ahí se van a ir segmentando. ¿Cuándo parten los laboratorios? De acuerdo al calendario, aquí parten el 22 de agosto, ¿ok? Y los laboratorios más o menos se distribuyen en el mismo orden de la cátedra, en el sentido que los primeros laboratorios son más del área analítica, química analítica, y los otros laboratorios son más del área biológica, ¿ya? Bioquímica, perdón, bioquímica, no más. Bioquímica, ¿ya? Y aquí hay una pequeña, digamos, descripción, ¿no es cierto?, de cómo se va a evaluar el laboratorio, que ya se la anticipó en parte Marcela, y hay una pequeña guía, ¿no es cierto?, de lo que es el trabajo experimental, que recuerden que va a ser evaluado y va a valer la mitad. Entonces, si ustedes dicen, bueno, ¿y qué nos van a evaluar en el desempeño experimental? Bueno, ahí hay algunos aspectos que se van a evaluar, ¿no es cierto? Ahí ustedes lo pueden ir viendo paso a paso, pero es más o menos un esquema muy parecido al que se traía de Analítica 2 también. O sea, por eso yo no quiero darle como mucha vuelta a esto. Nayeli, por favor. Profe, ¿cómo van a dividir los paralelos de laboratorio? Estamos discutiendo, al igual que hay
paralelo de cátedra extra que estamos pidiendo, también estamos pidiendo un tercer paralelo de laboratorio, ¿ya? Y la idea es que existan 3 paralelos de laboratorio, pero ojalá que se acerquen a los 20 cada uno, ¿no es cierto? Y claro, ya, normalmente lo que hacemos es que les pasamos todas unas listas para que elijan su primera y su segunda prioridad y tratamos de distribuirlo en base a sus prioridades, pero para que queden también repartidos de forma lo más homogénea posible. Y una vez que ya estén repartidos, ahí, claro, ahí se van a armar los grupos posterior a que ustedes estén repartidos por los respectivos días de los paralelos, ¿ya? Pero en este momento hay 2 paralelos, pero van a haber 3 probablemente. El tercer grupo, si se autoriza, yo creo que lo tienen que autorizar sí o sí, porque no nos cabe los estudiantes en la lógica que hay actualmente. Debería situarse en el día viernes en la tarde. Ese sería el tercer grupo. Actualmente tenemos un grupo de laboratorio que es lunes en la mañana y hay otro que es viernes en la mañana. Y el tercero sería viernes en la tarde. Entonces, para que tengan una idea, los profesores de laboratorio igual les van a subir información para que ustedes se puedan anotar. Y se va a dar prioridad a los que tengan tope con cátedras o con laboratorios de asignaturas obligatorias. Y en segunda instancia, los topes que sean con asignaturas optativas. Ya, gracias. Sí, y en la práctica, cuando preguntan acá con quién hay que hablar respecto a los laboratorios, yo creo que lo más fácil que podemos hacer es mandar una encuesta por Google Form para que ustedes pongan una primera y una segunda opción, ¿no es cierto? Y en base a esa respuesta tratar de luego distribuirlos y si llegara a quedar una distribución muy asimétrica, a pesar de considerar la primera y la segunda opción, claro, como dice Marcela, el reglamento nosotros nos obliga a atender los razones académicas, ¿sí? Los choques académicos sí tenemos que atenderlos. Razones extra académicas vamos a tratar de atenderlo en función de su preferencia. Por eso sean generosos, generosas y pongan 2 opciones. Porque si ustedes no ponen una segunda opción, nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a asumir que ustedes pueden cualquier otra opción y vamos a simplemente pedirle a la jefatura de docencia que haga una revisión respecto de su carga académica. Entonces, con generosidad yo creo que todo va a quedar bien, ¿ya? Y bueno, la evaluación de este trabajo experimental, como dice aquí, va a quedar a cargo de los profesores a cargo del laboratorio, ¿no es cierto?, en base a la rúbrica del trabajo experimental, que considera más o menos los aspectos que están anteriormente mencionados, que como les mencioné, estos son los mismos más o menos muy parecidos a los que vienen en Analítica 2, que el tema de la gestión racional de recursos, respeto a la norma de seguridad, respeto por la área de trabajo, etcétera, ¿no es cierto? Aquí también hay algunas recomendaciones del informe escrito. Son recomendaciones. Y ahí usted, obviamente, con los profesores que están a cargo de las explicaciones de estas partes, ustedes pueden conversar, ¿ya? Está a cargo también de los profesores del laboratorio y también hay una rúbrica para los informes que las vamos a ir subiendo al navegador, ¿ya? Y bueno, aquí hay recomendaciones de ley. ¿Sí, sí? Tengo una duda un poco, ¿cómo es? ¿Usted es profesor de un paralelo y la profesora es Marcela del otro o son como 2 bloques distintos? Sí, no, mira, a ver, recuerden que este curso originalmente está construido para que es una cátedra que tiene 2 partes, ¿no es cierto? Yo hago la parte de química analítica y Marcela hace la parte de bioquímica, ¿ok? Pero como les mencionamos, dado el número elevado de estudiantes, vamos a tener que abrir un segundo paralelo de cátedra, y ese segundo paralelo de cátedra, si es que se abre, que me imagino que se va a abrir, estaría a cargo de completo, en los 2 bloques, en el bloque analítico y en el bloque bioquímico, estarían a cargo de Nicole Roldán, ¿ya? Entonces, no es que Marcela se hace cargo de un paralelo y yo de otro, no, Marcela y yo nos hacemos cargo de una cátedra, y si se abre la segunda, sería a cargo Nicole Roldán de la segunda, ¿ya? Ah, ya, súper, profe. ¿Profe? Sí. Tengo una pregunta. ¿Y cuándo se sabrá la división para ellos? ¿Se sabrá esta semana o más adelante? Mira, esperamos que esta semana nos den la respuesta oficial de la nueva cátedra y el nuevo paralelo de cátedra y el paralelo extra laboratorio que pedimos. Y si sale esta semana, como esperemos que sea, ahí vamos a ya hacer la distribución, ¿ya? Por lo Y otra pronto vamos a pregunta. partir todos juntos. ¿Sí, sí?
Y otra pregunta sería, ¿mismo horario de otro para ellos o cambiaría algo? En cátedra sí, el paralelo de cátedra que estamos pidiendo que se abra es al Sí, mismo horario de los dos paralelos de cátedra. El laboratorio, claro, tenemos que pedir un tercer paralelo que ese había quedado, Marcela, en el jueves, creo que tú me habías dicho. ¿Me viene ya tarde o no? Viernes en la Ah, viene tarde. la tarde. Y ese grupo, esos tres, imaginémonos que nos autorizan todos a haber 3 grupos de laboratorio y la persona da lo mismo a qué paralelo de cátedra asista. Eso no determina en cuál de los grupos de laboratorio va a quedar. ¿Ya? Aunque ustedes cuando miren en el navegador les va a aparecer como que están asignados a un cierto grupo dependiendo de paralelo de cátedra, pero ustedes ignoren eso porque el paralelo de cátedra, el paralelo 1 va a tener 2 grupos de laboratorio. Y el Claro. paralelo 2, si no lo autoriza, va a tener solo un grupo de laboratorio. ¿Ya? Pero ustedes ignoren esa parte. Ustedes simplemente asisten a su cátedra que les corresponde y al laboratorio donde van a quedar inscritos. Claro. Que a lo mejor no coinciden entre ellos en el navegador, pero no se preocupen por esa parte. Claro. De hecho, la encuesta que vamos a mandar va a considerar las 3 opciones para todos. Las 3 opciones de laboratorio. Profe, Muchas gracias. entonces el ¿Sí? jueves también hay clase online. Mira, si se resuelve esto antes del jueves. Miércoles, tenemos clase miércoles Sí, y jueves claro, también. Claro. Bueno, de veras, tienes razón. Si se resuelve esto antes del miércoles y con sala y todo, nosotros les vamos a avisar y vayan a la sala que le corresponde. ¿Ya? Yo veo re poco probable que esta semana se resuelva completamente y que nos den el tiempo para avisarles. ¿Ya? Probablemente sea resolver esta semana, pero que además que aparezca en el navegador y con la sala, yo lo veo re poco probable, pero les vamos a avisar. O sea, traten de hasta el martes a última hora, si no le avisamos nada, les vamos a avisar igualmente, continuamos online, si es que fuese el caso. ¿Ya? Esperamos que después de esta semana ya no existan más problemas. Bueno, hay que ver. Bueno, hay recomendaciones para el informe, ¿no es cierto? Y aquí está la bibliografía del curso, más o menos. ¿Ya? Reconozco que para esta parte, al menos la parte analítica, hay buena literatura. No es. Bueno, ahí voy a ir discutiendo después cuando veamos los bloques respectivos. Eso respecto a la programación, que este documento lo vamos a subir obviamente para que ustedes lo lean. ¿Alguna consulta de esto antes de entrar en materia? Profe, ¿mandaron el correo de que era online a los mails que están registrados o lo subieron al aula? ¿Cómo fue? Porque a mí no me llegó. Entonces, Sí, mira, claro, nosotros activamos el aula y ahí aparecen las personas inscritas que estaban al momento de activar el aula. ¿Ya? Claro, no todas las personas están inscritas al momento de activar el aula, entonces a través del aula se mandó los correos que estaban registrados ustedes, pero de las personas inscritas. Después, ¿qué es lo que hicimos? Las personas que están preinscritas, pero no inscritas, nos fuimos consiguiendo los correos que están registrados en el sistema para mandar uno a uno, ¿no es cierto? Yo esta noche estoy mandando algunos, uno a uno a las personas que están preinscritas. Entonces, es probable que una de dos, que a los que no les llegó el correo es uno que se me pasó, también pues, ya. Otra opción es que ustedes no alcanzaron a aparecer ni inscritos ni preinscritos al momento de abrir el aula. Esa es otra opción y por lo tanto no figura su nombre en ningún lado, ¿no es cierto? En cualquier caso, ¿no es cierto? Vamos a volver a repetir el proceso si es que es necesario. El enlace de la próxima sesión, si es que fuese online, es exactamente el mismo, ¿ya? ya, Claro, súper. por ejemplo, Camilo dice yo me matriculé hoy. Claro, entonces si se matriculó hoy, probablemente yo tengo que hacer entonces actualización del aula porque parece que no se hace automáticamente para que me aparezcan ahora más correos. ¿Ya? Ese es el problema. Si uno abre el aula, aparecen los correos que están hasta el momento de que uno abrió el aula. ¿Ya? Hay una actualización automática de las aulas en términos de los alumnos, pero no, tengo entendido que no es todos los días. Eso. ¿Más consultas antes de entrar en materia? Por el chat había una consulta. Sí, eso es lo que decía Camilo, que se matriculó, ¿no es cierto? Me pregunta acá si de casualidad va a subir alguna bibliografía o solo estará en la biblioteca. A ver,
Yo los capítulos de la parte analítica que necesito los tengo en electrónico, ¿ya? Pero son capítulos de los mismos libros que están ahí. Entonces, yo por mi parte voy a subir los capítulos que necesito, pero no puedo hablar por el lado bioquímico. No sé si, Marcela, tú tienes todo en electrónico y no sé. Yo lo que voy a subir son papers o artículos que nos sirven como apoyo. Pero yo no tengo en formato electrónico el material, es el material que está en la biblioteca en físico nomás. Yo no dispongo de él en electrónico. No. Claro, entonces van a tener que moverse entre estos dos mundos. Yo hay algunas cosas que son enlaces web que tengo también que ocupar, que no aparecen ahí, ¿no es cierto? Que son más que nada videos y animaciones de algunas cuestiones para entender más la teoría. También las voy a ir agregando ahí, ¿ya? Eso, más consultas, por favor. Creo que ya respondí todo lo del chat. No, creo que estamos bien. Bien, entonces, eso respecto a la presentación del curso. Y en los minutos que quedan, yo voy a empezar allá en materia, ¿ya? Así que... Me retiro yo entonces. Cualquier Sí, consulta, bueno, lo que sea de los contenidos del profe Waldo, ustedes ya saben que él es a quien tienen que acudir, pero, o a la profe Nicole, en el caso de los que estén en el paralelo de ella. Cosas de coordinación nos pueden preguntar a cualquiera de los tres profes, ¿ya? Así que aunque yo todavía no voy a partir con mi materia, igual pueden recurrir si es que tienen alguna consulta, nosotros estamos permanentemente en contacto. Yo por ahora me despido. Ya, chao Marcela, que esté bien. Nos vemos. Chao. Chao, profe, gracias. Bien, entonces vamos a entrar en materia y a ver, les voy a mostrar una diapo. Denme un segundo. Ya, miren, bueno, las personas que han tenido clases conmigo en Analítica 2, en análisis instrumental, quizás sabrán un poco más o menos el estilo que yo tengo para introducir algunos temas nuevos. A mí me gusta primero plantear algunas reflexiones generales de lo que ustedes ya saben, para tratar de presentar este contenido nuevo. Como les mencioné, esta tiene una parte de química analítica y otra parte de bioquímica, pero la pregunta es, bueno, ¿y por qué hay que separar ambas cosas? ¿No es cierto? O sea, ¿por qué no se hace una cosa conjunta? Bueno, obviamente que cada profesor tiene su estilo, pero detrás de esta separación entre lo bioquímico y lo analítico, hay una separación que parte del siguiente principio. Miren. Vamos a partir en materia. Supongan lo siguiente. Miren. Ahí tienen ustedes una muestra problema, típica, esas que les gustan a los bioquímicos para hacer sus indicadores de toxicidad, etcétera, ¿no es cierto? Una muestra de orina, ¿ok? Y ahí está la composición de los constituyentes que se conocen, porque no digo que están todos los constituyentes, ¿no es cierto? De los constituyentes que normalmente se conocen en una muestra de orina. Está distribuida en sus porcentajes en volumen, ¿ok? No, pero esto es porcentaje masa-volumen, masa volumen. Entonces, fíjense que todos estos componentes, en términos de lo que es su distribución, analíticamente, y voy a hablar como químico analítico, se le llaman algunos componentes mayoritarios y otros componentes se le llaman minoritarios. Pero eso es lo que uno define por mayoritario y minoritario, como que la frontera es media difusa. Por ejemplo, ustedes, ¿qué considerarían como mayoritario, además del agua, que obviamente es lo mayoritario, ¿no es cierto? ¿Qué ustedes considerarían? Mira, estos componentes de la orina son mayoritarios. Obviamente agua, estamos claros, ¿no es cierto? Pero ¿qué más? A ver, láncense. ¿El potasio? Ya, potasio, 0,6%, ¿no es cierto? Si ustedes consideran el potasio mayoritario, tendrían que considerar también la urea mayoritaria, porque hay más urea que potasio en términos de porcentaje, ¿no es cierto? Yo no digo que estoy de acuerdo o no con ustedes, estoy diciendo, bueno, ustedes ponen el límite, ¿no es cierto? Potasio 0,6, urea 2%, ¿no es cierto? Pero miren, aquí les voy a hacer la siguiente pregunta. Si ustedes dicen que el potasio es mayoritario, y que el agua es mayoritaria, y que la urea es mayoritaria, en base a lo que ustedes saben, fíjense, ¿cómo ustedes determinarían el contenido de agua, por ejemplo, en orina, en una muestra de orina? ¿Cómo llegamos a que es 95%? ¿Qué harían ustedes químicamente para determinar el contenido de agua?
¿Qué es lo obvio que uno haría? Una Quizá la separación. separación, ¿no es cierto? Ok, pero ¿cómo sería esa separación? Fíjense, yo quiero que me vayan de la A a la Z. Hay que separar el agua, ¿no es cierto?, de los otros componentes. Listo. ¿Cómo lo harían? Paso 1. Tal vez evaporando el agua, no sé, ¿Sí? Por ejemplo, puede la ser. evaporaría, ¿no es cierto? Podemos discutir las condiciones de evaporación. Hay gente que les puede decir a ustedes, miren, evaporaría el agua, pero a baja presión, porque si lo hago bullir a 100 grados, a lo mejor degrado la urea, no sé. Bueno, pero yo lo voy a evaporar con el cuidado de no destruir los analitos, los otros, ¿no es cierto? Pero el hecho es que lo voy a sacar el agua por evaporación. Ya. Lo que ustedes me están mencionando ahí es la técnica de separación. Pero ¿qué es lo que miden para llegar a ese valor, 95% de agua? ¿Qué es lo que miden? La masa antes y Masa. después de la evaporación. Masa antes y después de la elaboración, ¿no es cierto? Ya, fíjense, esa respuesta es súper importante porque ustedes pueden seguir la masa del constituyente. De hecho, fíjense, el principio cuando uno quiere determinar un constituyente mayoritario, en la mayoría de los casos, estoy generalizando, es que uno separa el constituyente que quiero determinar cuantitativamente, o sea, lo saco completo, ¿no es cierto? Y registro la masa del constituyente directamente. ¿Me siguen? Quizá ustedes me dicen, ya, no, lo sigo, pero no sé para qué más esta pregunta. Es como, obvio, sí. Ya, pero ahora les voy a hacer la siguiente pregunta. Vámonos a un constituyente minoritario. Supongan que yo les digo a ustedes, ya, minoritario, ¿cuál es que tiene menos acá? Magnesio. ¿Qué harían ustedes para determinar el contenido de magnesio en la orina? ¿Cómo llegamos a ese 0,01%? Con lo que ustedes saben, ¿qué harían? Tal vez podría ser una técnica, no sé, como acomplejamiento con algo que emita un color después, no sé. Ya, tú estás nombrando una volumetría, ¿no es cierto? Ya. O sea, Sí. tú querías, tomarías una técnica analítica, ¿no es cierto? En donde tú tomas la muestra, supongamos que existe un ligando que genera un cambio de color súper selectivo con el magnesio, y tú haces después una especie de volumetría, ¿no es cierto? Pero fíjense, pero ¿cuál es ¿qué miden ahí ustedes para determinar el contenido de magnesio? ¿Qué miden? El volumen. ¿El volumen de qué? Está bien, es el volumen, pero ¿de qué? El volumen del complejo. O sea, medimos la concentración, en verdad. O sea, ¿No? lo que ustedes estiman finalmente es la concentración de magnesio, pero no lo hacen registrando la masa del magnesio, fíjense. ¿Cómo lo hacen? El volumen que gasto en la volumetría. El volumen que gastan del valorante en la volumetría, ¿cierto? ¿Me siguen? Ahora, Sí. ¿por qué les muestro esto? Porque ya, vamos aproximándonos al tema. No es lo mismo un constituyente mayoritario que uno minoritario. Los constituyentes mayoritarios normalmente yo los separo y los cuantifico respecto de la masa del constituyente. ¿Ok? Cuando el constituyente es minoritario, yo no puedo registrar la masa del constituyente minoritario. No puedo. Es metodológicamente imposible. Yo no puedo, que tomo el magnesio, lo cristalizo y lo filtro y registro la masa del cloruro de magnesio en la orina. Si tienen un método así de increíble, o sea, que puede separar un constituyente minoritario de todos los otros constituyentes que son más abundantes que este y registrar la masa directamente, ese método no existe. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Tienen que recurrir a un método analítico que les permita estimar el constituyente minoritario, porque registrar la masa directamente es imposible. ¿Me siguen? ¿Profe? ¿Sí? Pero en ese caso podemos ocupar un método analítico como, no sé, una espectrometría para detectar absorbancia de ese naito en Sí, específico, sí, ¿o estoy no? de acuerdo contigo. O sea, en cualquiera de los dos casos, ya sea una volumetría o ya sea una espectroscopía de fusión atómica, ¿no es cierto?, que es la que tú estás mencionando, en cualquiera de los dos casos, yo en lo que registro no es la masa del constituyente, lo que yo registro es una magnitud medida que indirectamente se relaciona con la concentración del constituyente. Llámese volumen de valorante, llámese absorbancia de una longitud de onda atómica. ¿Sí? Pero ojo, yo no repito esto, disculpa que sea más Javier, yo no
precipito el constituyente minoritario para registrar su masa. Eso es imposible con la tecnología que tenemos hoy en día. Yo no digo que en el futuro puede que sea posible, pero por ahora no. ¿Se entiende? ¿Me siguen o no? Profe, una pregunta en cuanto a Benjamín, eso ¿sí? y las técnicas que utilizaban, por ejemplo, el horno de grafito que buscaban calentar todo hasta dejar solamente mi compuesto que estoy y así medirlo. Claro, pero yo entiendo lo que va. O sea, el horno de grafito, ¿no es cierto? ¿Tú qué hacías? De hecho, se puede aplicar en orina, ¿no es cierto? Tú ponías gotas de la muestra directa, se podrían hacer gotas de orina directa sin tratar, lo sometes al programa de temperatura, ese programa de temperatura te elimina el agua, tiende a eliminar los constituyentes orgánicos por carbonización, ¿no es cierto? Lo que se llama la pirólisis, ¿no es cierto? Y lo que te queda como residuo son los constituyentes menos volátiles que se van a atomizar en la etapa de atomización, dentro de los cuales estaría tu magnesio. ¿Ok? Pero ojo, pero no estaría solo tu magnesio. Estaría magnesio con sodio, con cobre, con cualquier sal inorgánica, que son las que tienen punto de ebullición más alto, ¿no es cierto? Y cuando se atomice, se van a atomizar todos juntos. La diferencia es que, dada la selectividad de la espectroscopía atómica, tú vas a poder registrar la señal del magnesio, pero en ningún caso vas a poder cuantificar la masa de magnesio. Así directamente, tú vas a tener que registrar la absorbancia del magnesio y a través de una curva calibrada llevarlo a concentración. ¿Ok? Pero repito, pero en ningún caso, incluso en el horno, tú vas a poder decir, mira, lo que me quedó en la etapa de atomización fueron 0,02 gramos de cloruro de magnesio. No va a poder hacer eso. Y tampoco hay ninguna forma de seguir trabajando con la muestra y separarlo, con diluciones posteriores, separación de especies y después una vuelta al horno. Ya, está muy buena tu pregunta. Mira, pero aquí hagamos ciencia ficción, ¿ya? Supongamos que yo quiero eso, lo que dices tú. Tratar de continuar el proceso y complejizarlo para que de alguna forma llegar a la sal de mi analito pura, porque eso es de lo que entiendo que tú quieres llegar, ¿no es cierto? Sí. Sí, ya, ven. Eso sería ideal si llegamos a eso, pero ¿con qué problemas nos topamos? El primer problema es la masa de analito. Porque si tú tienes un 0,01% masa volumen de magnesio y tienes, supongamos, 20 ml de orina, si ustedes calculan masa por concentración, ¿no es cierto? Les va a dar, no sé, que la masa de analitos que podrían cristalizar a esa concentración van a ser unos pocos miligramos. Van a ser, no sé, 10 miligramos. Y ahí te tomas con un problema, ¿cuál es el problema? Que no hay balanza analítica comparable, ¿no es cierto?, que te pueda registrar esa mínima masa de analíticos. O sea, ustedes deben tener en cuenta que las balanzas analíticas normales tienen un más menos de como 1 o 2 miligramos. Y si su analito precipitan 5 miligramos, supongamos, como que el margen de error que les va a dar es bien grande, 5 más menos 2, ¿ya? Una dispersión de valores gigante, que no la quiere nadie, ¿ya? Y aunque existiera una balanza, ustedes van a decir, sí, pero un profe tiene una balanza de 5 decimales, que tiene un más menos de 0,1 miligramos. Ya, súper, supongamos que existe esa balanza. Aquí viene la dificultad metodológica. ¿Cómo diablos ustedes obtienen cloruro de magnesio para separarlo de cloruro de calcio, de cloruro de potasio, de cloruro de sodio? ¿Cómo yo separo todas las sales, que la mayoría de ellas están más concentradas que la mía, ¿ok?, cuando sus solubilidades son súper grandes y las diferencias de solubilidades son muy pequeñas? Entonces, aquí es lo que voy yo, que es lo que decía Benjamín. No se trata que lo que dice Benjamín no se puede, así como a priori, es imposible por la ley de la naturaleza. No estoy diciendo que eso no es posible por esa razón, no. Estoy diciendo que si llegara a ser posible, es a un costo metodológico de tiempo y complejidad tan grande que nadie lo quiere. ¿Ok? Si es que se pudiera. ¿Estamos? Sí, profe, muchas gracias. ¿Ya? Entonces,
¿A qué es lo que apunto yo? Que cuando yo quiero determinar un constituyente minoritario de la muestra, la lógica analítica cambia respecto de los constituyentes mayoritarios. Los constituyentes mayoritarios tienden a ser más fáciles. ¿A qué me refiero fáciles? Que es más plausible encontrar una condición donde yo pueda separar el mayoritario y los minoritarios. ¿Ok? Pero separar un minoritario de otros constituyentes que son mayoritarios que eso se vuelve mucho menos probable. Y si es que fuese plausible de construir un método de ese tipo, normalmente es un costo energético y económico gigante. Y nadie lo ve. Entonces, ¿a qué es lo que uno aspira entonces? Que ustedes mismos lo dijeron, ¿no? Ustedes mismos lo dijeron. O sea, es que más que en realidad desgastarme para tratar de precipitar mi analito minoritario, que sería una apuesta muy arriesgada y muy cara, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hago yo? Mejor busco y aquí voy a utilizar la primera palabra analítica, que es analítica 2, pero la vamos a utilizar en este curso, es tratar de encontrar una señal selectiva con la cual yo pueda estimar la concentración de mi analito sin precipitarlo, sin obtenerlo puro. ¿Ok? Y ustedes nombraron una, absorción atómica. ¿Ok? ¿Para qué voy a separar el magnesio de los otros constituyentes? Lo dejo mezclado con los demás y registro una señal suficientemente sensible para esas bajas concentraciones y suficientemente selectiva para que esa señal no se interfiera con otras. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí, no? Porque ahora voy a agregar una tercera complejidad. No sé si me siguen hasta ahí. ¿Hay alguien que no entienda lo que acabo de decir? ¿Profe? Sí. Pero aún me queda la duda, porque ya en este ejemplo, por ejemplo, el agua es mayoritario, pero, por ejemplo, habíamos dicho que el potasio podía ser mayoritario, pero por lo que usted está diciendo, no es muy factible precipitarlo. Súper, ya. Ahí viene el tema. O sea, el límite cuando nos vamos al límite entre lo que es mayoritario y minoritario, nos enfrentamos a cuestiones como la que planteas tú. O sea, cuando uno habla metodológicamente mayoritario, cuando existe un método que fácilmente pueda separar esa sustancia y obtenerla de forma pura. ¿Ok? Y como tú bien dices, por mucho que el potasio esté 0,6%, igual a esa concentración para esta muestra, como que me es difícil pensar en un método que se pueda aplicar sin tanto gasto de energía y tiempo y plata, ¿no es cierto? Para separar el potasio a ese nivel de concentración. Claro, 0,6% para, supongamos, 6 ml de orina, igual la masa que tú obtendrías si es que existiera un método que te permita separar el cloruro de potasio de ahí o nitrato, lo que sea, ¿no es cierto? Sí, puede que tú puedas registrar como masa. Yo no creo que el problema sea la sensibilidad o la precisión de una balanza. A ese nivel de concentración, sí, podría registrar esa masa. Pero no sé si metodológicamente hay una forma de separar ese potasio del sodio, del calcio, del magnesio y de todo lo que hay ahí. Eso lo encuentro medio complicado. Quizás si esto fuese agua pura y tuviera cloruro de sodio y cloruro de potasio y nada más, quizás podríamos pensar que con diferencias de temperatura cristaliza uno primero y otro después. ¿Ya? De hecho, me consta que eso se hace así. Yo, como ya les mencioné a los que le hice clase el semestre pasado, la minería del litio se basa en eso, o sea, es en cristalizar selectivamente sales por sus distintas solubilidades a distintas temperaturas. En eso se basa la minería del litio para obtener cloruro de litio y después carbonato de hidróxido de litio desde un salar. ¿Ya? Pero eso se da en condiciones así, pero cuando hay 3 o 4 sales, no, pero aquí ya veo como 10 solutos. Algunos son orgánicos para hacer esta cuestión más complicada aún. Entonces, ya una muestra de orina, que es una de las más simples que hay en el mundo de la biología, ¿no es cierto? Ya es complicado. Imagínense si le hago esta pregunta en sangre. No sé, Karin. O sea, la sangre tiene muchísimos más constituyentes que esto. Un suelo, esa cuestión es horrible. ¿Ya? ¿Ya me entiendes la lógica hasta allí? Sí, profe. Sí, sí. Ya. ¿Qué es lo otro que se complica en esto? Miren, porque ustedes me dijeron una cosa que yo me alegro que la hayan dicho, porque significa que ustedes están acordando un poco analítica 2. Ustedes dijeron magnesio, pero ¿por qué no por la absorción atómica? Efectivamente, la absorción atómica tiene esta ventaja, voy a utilizar palabra analítica, que me permite generar una señal sensible y selectiva, y suficientemente selectiva,
para poder estimar la concentración de magnesio sin necesidad de separarlo de forma pura de la muestra. ¿Okay? Ahora, eso que está bien, ¿no es cierto? No resuelve el problema para los otros analitos. ¿Por qué? Porque la espectroscopía atómica, como su nombre lo dice, es para analitos elementales. Magnesio, calcio, potasio, sodio. Pero, por ejemplo, si ustedes quisieran determinar ácido úrico, ¿cómo lo harían? El ácido úrico ya está hablando. ¿Sí? Utilizando una técnica molecular para determinar el anadito, en ese caso. Molecular tal como, a ver. Si es que manejan alguna, yo no me sé todo lo que manejan ustedes. Pucha, lo único que yo conozco es de absorción molecular. Ya. Algo así. Absorción molecular. Ya, y aquí voy a tener que hacer una confesión. Los profesores de analítica 2, cuando hablamos de absorción molecular, siempre hablamos de absorción molecular sobre la base de una mentira. ¿Ya? ¿Cuál es la mentira? Que ustedes pueden, con un barrido, ¿no es cierto? Y aquí lo voy a aprovechando lo que ustedes están diciendo. ¿Cuál es la mentira que nosotros les contamos? Es una mentira blanca. Es como cuando uno le miente a un hijo chiquitito, ¿no es cierto? Y le dice algunas mentiras blancas para que no contarle la cruda verdad, que sería muy dura para su inocencia. ¿Ya? ¿Cuál es la mentira que les contamos? Es la siguiente. Nosotros le decimos lo siguiente. Para determinar un analito por absorción molecular, lo primero que ustedes tienen que hacer es lo siguiente, hacer un barrido de absorción molecular, donde aquí está absorbancia, ¿no es cierto? O fluorescencia, ¿no es cierto? Aquí está la longitud de onda. Y ustedes le decimos, mire, trazamos nosotros, voy a hacer en azul, miren, el barrido de absorción del analito. Supongamos que fuese ese. ¿Ya? Y supongamos que este fuese el ácido úrico, ¿ya? Ácido úrico. ¿Ok? Ya, supongan que así es la historia. Si yo les doy esa información, ¿no es cierto? ¿Qué hacen ustedes después con esa información? Para determinar el ácido úrico en orina. ¿Qué es lo que hacen después ustedes? Después de tener mi barrido y suponer que no tengo mayores interferentes que absorban a la misma longitud, elijo mi punto de absorción más alto. ¿Ok? Que supongamos que sería este, ¿no es cierto? ¿Ya? Y esta es tu longitud de onda analítica, ¿no es cierto? Y supongamos que este fuese, voy a inventar 400 nanómetros. Ya, supongamos. Tiene esa información. ¿Listo? ¿Qué más? Hay que hacer una curva de calibrado. Usted hacer la curva, ¿no es cierto? Hacer la curva, ¿no es cierto? Que sería absorbancia versus concentración, pero a la longitud onda analítica que sería 400 nanómetros. O sea, todo esto desarrollado a 400 nanómetros. ¿Ya? Eso. Pero, se quedó pegado esto. Ahí sí. Ya, ahí está. Pero ¿por qué no pueden hacer esto ustedes para la muestra? Porque se lo anticipo, esto no es spoiler. Eso que está ahí, que uno traza la curva, ¿no es cierto? Y ahí está la regresión lineal, y ustedes estiman el límite de cuantificación, errores residuales, etc. ¿Por qué no lo pueden hacer para esta muestra? Porque el anticipo no lo pueden hacer para esta muestra. Es por algo que dijo su compañero recién. ¿Qué es lo que asume la absorción molecular? Que solamente existe la presencia de la molécula que tengo ahí. Claro. Mi analito es el único que absorbe, nada más. Y eso en una muestra real es re poco probable. O sea, la cantidad de compuestos orgánicos que tiene una muestra real es gigante. Y las bandas de absorción son bandas, no son líneas como los átomos. ¿Okay? O sea, esto no es como la línea del magnesio. La línea del magnesio, la absorción es una línea. Tiene un delta lambda ínfimo. Pero una banda de absorción de una molécula es enorme y la probabilidad que en ese rango absorban otros analitos es gigante. ¿Ok? Por lo tanto, tomar una muestra de orina y
y registrar su absorbancia a 400 nanómetros para con esa absorbancia cuantificar el ácido úrico, una apuesta súper arriesgada y probablemente la probabilidad de que esa señal esté interferida por la absorbancia de otros analitos es gigante. O sea, dicho en general, no hay, o sea, es muy poco probable que en una muestra biológica exista una longitud de onda analítica donde una molécula absorba selectivamente. Muy poco probable. Primera complejidad. Y si le sumamos la segunda complejidad, que es, y además, si es un analito minoritario, eso es más probable que no ocurra, estamos en problema. ¿Ya? No sé si me siguen. Sí, profe. Entonces, ¿cuáles son los analitos problemáticos en esta lista? Y repito, la muestra de orina es re facilita comparado con la otra. Tenemos un problema con este, con este, con este, con este, con este, y me atrevería a decir incluso con este. O sea, la mayoría de los analitos en la realidad no son partículas elementales, son moléculas. Y por lo tanto, para la mayoría de los analitos, yo no puedo llegar a tomar la muestra y aplicarle un estímulo energético para que me genere una señal selectiva. ¿Okay? Profe, disculpe. ¿Sí? ¿Sí? Pero en esta muestra, por ejemplo, donde el único ácido que veo sería el ácido úrico, ¿no podríamos hacer para determinar este analito una valoración ácido-base, por ejemplo? Mira, es buena observación la tuya, buena observación. O sea, si uno, y yo por eso utilicé estímulo energético, fíjense. Si uno tuviera la forma, ya, vámonos a la volumetría ácido-base, ¿no es cierto? Si uno tuviera la forma de agregar un valorante que reaccione selectivamente, número uno, con mi analito, y buena observación, por ejemplo, una base, yo agrego una base, ¿no es cierto? ¿Cuál de esa lista de especies va a reaccionar con una base? Que dicho de otra forma, ¿cuál de esos analitos son ácidos? Bueno, tú tienes razón, el ácido úrico, ¿ya? En teoría podría funcionar. ¿Cuál es el pero que tienen las volumetrías en este mundo? Y ahí no tiene que ver con lo que dices tú, ¿cierto? El pero que tienen las volumetrías es, y ahí vamos al analítica 2, son los límites de detección y cuantificación, ¿ya? ¿Por qué? Porque las volumetrías te sirven solamente cuando tú puedes ver el cambio de color y cuando tú tienes un consumo de volumen suficientemente alto. O sea, si en tu volumetría tú gastas 0,02 ml, no vas a poder registrar nada en una bureta, ¿ya? Entonces tienes que gastar volumen suficientemente alto, por lo tanto tu analito debe estar más o menos concentrado. Por eso la volumetría ácido-base rara vez se hacen a concentraciones bajo 0,01 molar. No sé si ustedes se dieron cuenta de eso en analítica 1. Ustedes hicieron una valoración con una concentración de ácido o de base de a la menos 5 molar. No la pueden hacer. ¿Se fijan? Entonces, podríamos tener problemas con que la concentración de ácido es muy baja. Podríamos tener ese problema. ¿Ya? No digo que es imposible, habría que probarlo, ¿ya? Pero tú tienes razón. O sea, una volumetría con una base podría ser reaccionar con el ácido úrico de esa lista, los otros no deberían reaccionar. Ahora vamos a ver si la concentración es suficientemente alta para registrar un cambio de volumen, una bureta que te permita registrar un volumen decente y no algo irregistrable. ¿Ya? Pero si fijan, se van volviendo cada... ¿Sí, sí? ¿Profe? Perdón, tengo marcada aquí a Leonme y no sé quién más había levantado la mano. Yo hablé. Y Daniela. Ya, a ver, dale a Daniela y después Leonme. Mi pregunta era usar esta técnica, no me acuerdo el nombre, pero es que se iba midiendo el pH para ver el ácido úrico. ¿Esa podría funcionar o no? Tú estás refiriendo al electroion selectivo, o sea, que uno sumerja un sensor de pH y en base al cambio de pH no puede estimar cuánto ácido úrico hay, algo así. Sí, algo así. Claro, o sea, es el mismo tema. O sea, si yo tengo un instrumento que responde energéticamente a mi analito, ¿no es cierto? Tiene que responder energéticamente, número uno, a la concentración en la que está, y número dos, de forma selectiva. Un pHímetro, tú vas a tener el siguiente problema.
efectivamente el ácido úrico tiene propiedad de ácido base y el pH tiene que ver con el contenido de ácido úrico. ¿Estamos claros con eso? Pero la urea es una amina. También afecta el pH. Claro, uno es ácido y el otro es base. ¿Estamos claros con eso? El amonio también tiene propiedad de ácido base. De hecho, es un ácido débil, en estricto rigor. ¿Ya? Y para su disgusto, ¿no es cierto? Calcio y magnesio también afectan el pH. De hecho, reaccionan con el ion hidroxilo. Entonces, son demasiadas las especies que te van a afectar la concentración del ion hidronio en urea y por lo tanto el pH te va a dar una medida de pH, ¿no es cierto? Pero no te va a decir si corresponde a ácido úrico, urea ni nada. ¿Ya? Ahora, distinto es, y eso sí existe, pero esos son desarrollos analíticos excepcionales y que en algunos casos funcionan, ¿no es cierto? Y yo creo haberse los dicho los que dieron clases conmigo. A veces sale en el mercado un electrodo de ion selectivo tan bueno, que es capaz de interactuar selectivamente, por ejemplo, con urea, ¿ok? Y con ninguna otra de estas especies que están acá, a la sensibilidad suficiente para la señal de concentración, y esos sensores se vuelven famosos, y la gente que los construye, los inventa y los prueba, se forra en plata. Esos son éxitos analíticos que son súper puntuales, y resuelven el problema que estamos discutiendo ahora. O sea, resuelven en parte el problema que estamos discutiendo ahora para algunos analistas. ¿Ok? Y normalmente funcionan para este tipo de muestras biológicas de las menos complicadas, orina, plasma sanguíneo, ya, dejando de lado el glóbulo rojo, ¿no es cierto? Y listo. Profe, ¿Ya? ¿Sí, sí? Sí. en este caso no se podría hacer una cromatografía de afinidad y después hacer una absorción atómica para separar bueno. el ácido Ya, úrico. ahí me diste el pase gol, por así decirlo. ¿Ya? La mayoría de las veces, tecnológicamente nada funciona. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Para los constituyentes minoritarios, repito, minoritarios, lo que hay que hacer es separar los analitos en parte de la matriz, no se pueden separar completamente, para generar una señal selectiva de ellos ante los detectores que ustedes ya conocen. ¿Me explico? Como decía su compañero, ¿qué se hace con la mayoría de los analitos orgánicos? Pero me refiero a analitos orgánicos minoritarios, a eso me refiero. Normalmente, y voy a saltarme algunas diapositivas, espérense. Normalmente se hace lo siguiente. Un segundo. Ya, aquí voy a... Esta diapositiva la pensé tanto que se las tengo que mostrar. Ya. De repente tengo unos chispazos educativos que los anoto. Miren. Esta diapositiva para mí es la más importante. Ya. La importante para mí, no sé si para ustedes. ¿Ya? Cuando yo... voy a partir de la anterior. Aquí, esta es la mentira blanca que nosotros les dijimos a ustedes durante toda la analítica 2. ¿Qué les dijimos a ustedes? Les dijimos, miren, tomen un instrumento, registren una señal, la función atómica, eléctrica, lo que ustedes quieran, y esa señal es proporcional a la concentración de analito. Esa es la mentira que nosotros le contamos en la analítica 1. Y usted lo único que tiene que hacer es determinar la pendiente, a través de una curva calibrada, y con eso usted cuantifica. ¿Ok? ¿Por qué es mentira eso? En la mayoría de los casos, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son esos casos? Analitos orgánicos minoritarios. ¿Ok? ¿Por qué es mentira? Porque cuando ustedes registran una señal, casi nunca es selectiva. Siempre absorbe su analito, ¿ok? Pero también absorbe o genera señal interferente. ¿Ok? Eso pasa con casi todos los analitos orgánicos minoritarios para casi todas las técnicas instrumentales que existen de acuerdo a la tecnología actual. ¿Ok? Absorción molecular tiene este problema, electroquímica tiene este problema, etc. ¿Ya? Pero, ¿qué es lo que uno hace para entonces, dado que yo tengo este problema, generar una señal selectiva? Porque ese es el objetivo último, ojalá generar una señal selectiva, porque yo no puedo separar, repito, disculpa que sea más Jairo, yo no puedo separar mi analito minoritario y cristalizarlo y pesarlo, no puedo hacer eso. Entonces, yo necesito generar una señal selectiva. Hay dos formas de hacerlo, ¿ya? Opción número 1. Yo busco un método que tenga una sensibilidad, recordemos que la sensibilidad es la pendiente de la curva de calibrado,
que tenga una sensibilidad para con mi interferencia muy baja. ¿Quién logra eso? Absorción atómica. Si yo tengo la longitud de onda del magnesio, a esa longitud de onda no absorbe el calcio ni el sodio, o sea, la sensibilidad de las interferencias para el magnesio a la longitud de onda del magnesio tiende a 0. ¿Ok? Por lo tanto, todo este término que es el interferente se va a 0 y mi señal se vuelve selectiva. Eso lo consigue absorción atómica. Y la analítica instrumental que nosotros les pasamos, analítica 2, lo que persigue siempre es eso. Busquen una condición de sensibilidad selectiva para mi analito. Poco sensible para mi interferencia, muy sensible para mi analito. Eso es lo que yo busco. ¿Ya? Pero, y aquí viene lo que dice su compañero, en el analito orgánico, esta opción, o sea, esta opción que está acá, transforme la sensibilidad de sus interferencias en una condición que tienda a 0, eso prácticamente no existe, son muy pocas las éxitos tecnológicos que hay para lograr eso. La opción número 2 es esta. Entonces, dado que usted no puede hacer nada por la sensibilidad de la interferencia, o muy poco, la opción número 2 es lleve la concentración de su interferencia a 0. ¿Ok? Eso se llama separar. Es decir, si usted tiene su analito mezclado con otra interferencia, separe su analito de la interferencia, sepárela, lleve la concentración de su interferencia a 0. Y la cromatografía, de todas sus modalidades, es una forma de separar analitos de interferencia. ¿Okay? Ahora, no es la única forma de separar, yo no quiero inventarle esto, o sea, hay varias formas de separar. Lo que pasa es que la cromatografía para constituyentes orgánicos minoritarios, la cromatografía es lejos la que tiene mejor más éxito en amplitud de analitos y muestras. ¿Hay más formas de separar que no sean cromatográficas? Sí, pero tienen éxitos más restringidos. Y en el mercado laboral ocupan un mercado mucho más estrecho. Por eso la cromatografía tiene tanta importancia. No porque nos guste. Yo, mi tesis doctoral la hice en cromatografía y no se la deseo a nadie. Es horrible como técnica analítica. Es cara, lenta, te empeora la precisión. Es muy compleja de dominar, pero es lo mejor que hay hasta el momento. ¿Ya? Entonces, no sé si... perdón, aquí está. No sé si respondo las preguntas y la última intervención que hizo Leome, no sé si es tu nombre, Leome, no sé cuál es tu nombre. Entonces la respuesta dice sí, ¿sí? ¿Sí? Pero entonces uno haría una cromatografía, llevaría como a que ojalá lo menor posible en concentración los interferentes y de ahí se aplica la técnica analítica. Claro, o sea, la cromatografía es una forma de separar analitos de interferencias. ¿Ya? Por lo tanto, tú aplicas la cromatografía antes de llevarla a un detector. Ya. ¿Cuál detector? Toda la gama de detectores que hemos visto en Analítica 2 o algún otro. En los libros de técnicas de separación, usted le pone una tabla así. Por ejemplo, esto es una tabla del Harvey. ¿Okay? Esta tabla la encuentro buena y mala. O sea, buena en el sentido de que agrupa más o menos los métodos de separación más populares que hay, pero ¿qué es lo que tiene mala esta tabla? Que no les dice a ustedes que hay métodos de separación que son propios de analitos minoritarios y hay métodos de separación que son propios de analitos mayoritarios. Por ejemplo, la diálisis no les va a servir a ustedes para analitos orgánicos minoritarios en la gran mayoría de las cosas. Para mayoritarios sí, si ustedes quieren concentrar glucosa en una muestra acuosa, sí, les puede servir. ¿Ya? Pero si ustedes quieren separar un analito que está a ppm en una muestra de plasma, no creo que la diálisis les sirva para nada. ¿Ya? Y normalmente la cromatografía en todas sus modalidades es casi la única opción que les va quedando. ¿Ya? La precipitación no es para anelito minoritario, la recristalización tampoco, la sublimación tampoco, la destilación tampoco, la centrifugación tampoco. ¿Ustedes pueden separar proteínas? Sí, pues las proteínas están normalmente a porcentaje masa-masa, ¿no es cierto? Y claro, tiende a ser mayoritario en una muestra y proteínas totales sí la pueden, digamos, obtener y centrifugar y registrar su masa. ¿Ya? Ahora, si ustedes quieren una proteína determinada dentro de esa mezcla de proteínas, ahí la cuestión se vuelve más complicada. Ahí tienes que ocupar métodos de separación, cromatografías, de alta resolución, gel, no sé, etc. Antes de generar una señal selectiva, ni siquiera ustedes van a poder registrar la masa, probablemente. ¿Estamos?
Entonces, para cerrar la clase de hoy, en este primer bloque del curso nos vamos a centrar en los métodos de separación de constituyentes minoritarios de muestras. Y ese es terreno cromatográfico y la mayoría de la gente que domina la cromatografía es del área de la química analítica. ¿Ok? Ese es el contexto que yo les quería mencionar. Ay, me pasé de minutos, disculpe. ¿Consultas, dudas? Profe, Ujú. yo le voy a mandar un mail con mi mail para ver si me puede agregar por si las clases son online, porque como no me llegó, vine a la clase acá y... Sí, buena idea, buena idea. Cualquier persona que no le llegó el correo me manda un correo para agregarlo a la lista del posible futuro correo que le tenés que mandar mañana si es que la clase continúa online esta semana. ¿Ya? Ya, profe, muchas gracias. ¿Más consultas, dudas? Bien. Entonces, la próxima sesión vamos a partir ya en cromatografía. Espero haberlos convencido de por qué vamos a ver cromatografía. No es porque me guste, no es porque le pegue a la cromatografía, es porque en realidad es como la mejor técnica de separación para este tipo de problemas. ¿Ya? Eso. Nos vemos el miércoles. Que estén bien. Chao, profe. Muchas gracias, profe, que esté muy bien. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Profe. Chao, profe, Chao, gracias. chao. Chao, profe.